Segunda parte de la jornada de hoy, de este Meta World Congress, el criptoinvierno, la regulación en marcha, los cambios en los mercados globales y, sin embargo, la innovación no se detiene. En este momento de transición, más que nunca, necesitamos una cosa, y esa cosa es claridad sobre el estado real del ecosistema cripto, sobre dónde está fluyendo el capital, qué tendencias están consolidándose y cómo se entrelazan Web3 y blockchain con el nuevo tablero macroeconómico global. Para ayudarnos a navegar este presente complejo, pero también apasionante, contamos con una mesa de primer nivel. Voy a ir nombrándoles y que vayan entrando poco a poco, que se vayan acomodando. Empezamos por Laura Estefanía, CEO y fundadora de Conquista PR y gestora de relaciones con medios cripto. Miguel Caballero, CEO de Tuteyus y referente de tokenización y educación Web3. Jesús Pérez Sánchez, fundador de CryptoPlaza, uno de los hubs más influyentes del ecosistema cripto en España. Eneco Nor, fundador de Stavolut y emprendedor en serie en tecnologías disruptivas. Y Jorge Snura, cofundador y COO de Turing Capital, con visión estratégica desde el Venture Capital. Vamos a ir aplaudiéndoles ya muy fuerte, que les tenemos aquí ya preparados, que sin duda es un panel para entender lo que está pasando y, sobre todo, hacia dónde se está moviendo todo esto. Adelante, chicos. Muchas gracias. Bueno, me ha tocado a mí hacer de moderador, así que suelo estar en el otro lado, ¿no? Y es la primera vez, creo, en tantos años que hago de moderador. O sea, pero bueno, a ver qué tal nos sale. Como sois pocos, si hago el ridículo, tampoco va a pasar nada. Bueno, yo creo que antes de empezar con las preguntas, que tengo aquí unas cuantas, creo que merece la pena, nada, pues en un minuto, que os presentéis, ¿verdad? Y que veamos, bueno, pues a qué os dedicáis cada uno y qué hacéis, ¿vale? Pero nada, un minuto, súper rápido, para no consumir mucho tiempo las preguntas. Empezamos por ti, Laura. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias por estar aquí. Y nada, yo soy Laura Estefanía, soy cofundadora y CEO de Conquista PR. Hacemos relaciones con medios. Vengo del mundo TradFi, he estado trabajando en Londres varios años y de TradFi he pasado a FinTech y de FinTech acabé en Web3. Entonces ahora tenemos muchos clientes por el mundo y eso es todo. Genial. Eneco. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Pues Eneco Knor, emprendedor desde siempre y desde hace ya muchos años, pues súper fan de cripto como emprendedor y como inversor. En España fundé Onis, un custodio de cripto y ahora ya los últimos 2 años estoy a tope con Stavolut, que es una stablecoin respaldada por criptoassets y con la idea de ser una de las más descentralizadas. Y sobre la stablecoin, pues una plataforma de pagos, pues lo que en España lo llamaríamos como un Bizum mundial, pues es en lo que estamos y a punto de lanzarlo. Pues un placer estar aquí. Fenomenal. Jesús, por favor. Pues nada, igual, un placer estar aquí contigo, Miguel, y con todos. Pues actualmente gestiono un Crypto Hedge Fund en Luxemburgo, junto con Turing Capital. Y nada, me he dedicado a invertir en Venture Capital durante muchos años y montamos justo CryptoPlaza, que fue una comunidad en 2019 que fue un poco el núcleo un poco de lo que ha sido cripto en España y nada, fundamentalmente invirtiendo en cripto. Genial. Y Jorge, tú, por favor. Pues nada, oye, lo primero, gracias a todos por venir. Y nada, yo soy Jorge Snura, CEO de Turing Capital. Llevo invirtiendo en criptoactivos, Bitcoin en aquel entonces desde el 2012. Y Turing Capital lo que es una gestora de fondos, fondos cripto. Tenemos 2 fondos propios, también tenemos bajo el paraguas un fondo de terceros, que es el de Jesús, y nada, con ganas de tocar temas interesantes. Bueno, yo como no tengo abuela, Y pues bueno, tú también, ¿qué haces? soy el fundador de Tutelus, cofundador de Rental, de EFI Token, de NAS21, de Cripto Cuántica, bueno, y de unas cuantas más. Tengo libros publicados sobre la temática, podcast, videopodcast y alguna cosilla más que tampoco me quiero enrollar, ¿vale? Y luego, para que veáis un poco también que al final somos siempre los mismos haciendo cosas, ¿no? Hay gente afortunadamente nueva que se une, pero que el mundo es muy pequeño. Pues yo conozco a Jesús porque tú eres inversor de Tutelus desde hace más de 10 años. Sí, sí. Luego hemos sido socios también en otras empresas. A Eneco le conozco de toda la vida. Eneco no lo ha contado, pero tiene una trayectoria anterior a ONICE. Es uno de los, bueno, de hecho eres el business angel más reconocido de España, no sé qué año. Eres un tío súper
conocido en el mundo startupero, a Jorge también he trabajado con él en otra de las empresas que hemos lanzado y a Laura pues todavía no he tenido el placer de trabajar contigo, pero seguro que coincidimos. Lo que os quiero decir es que al final los que estamos en el sector terminamos siempre haciendo cosas pues todos juntos, ¿no? Y beneficiándonos. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Tengo aquí una serie de preguntas preparadas. Os las voy a ir haciendo una a cada uno y luego pues sentiros libres también de participar, de interrumpir y de aportar. Voy a empezar por ti, Laura, ya que te tengo a mi lado. Bueno, comentas que, claro, vienes de la parte de TradeFi. Me resulta curioso que has pasado por todo, ¿no? O sea, por banca, por fintech, por assets management también. Ahora estás en DeFi, Web3. Yo te quería preguntar, y sé que me lo ha dicho un pajarito, que estás entre España y Dubái, ¿qué potencial ves en la parte de cripto? No nos olvidemos el título de la sesión, ¿no? Cripto en tiempos de cambio. ¿Qué potencial ves en cripto para mercados emergentes? Pues muy interesante. La verdad que a mí lo que me trajo hacia DeFi ha sido un poco haber estudiado economías emergentes y desarrollo internacional, y lo que he visto es un potencial bestial a la hora de embarcar a usuarios a un sistema global financiero que no ha sido así en el pasado. Entonces, toda esta narrativa de la que hablamos de estar unbanked, estar debanked, no tener acceso a ese sistema global financiero es uno de los primeros problemas que tienen muchísimos países para empezar a prosperar. Y esto a nivel global es muy fácil hablar de una narrativa, pero cuando nos empezamos a fijar en el núcleo de las familias, en las comunidades, etcétera, dices, ostras, o sea, la cantidad de impacto que puedes tener, ¿no? Si puedes ayudar a comunidades, o sea, from the ground up, desde abajo un poco. Entonces, a mí esto es lo que me parece, lo que estamos viendo mucho es, y quizás también por regulación, sudeste asiático, África, vamos, o sea, un potencial bestial, y por aquí iría, más que nada. O sea, vemos que en Europa y en Estados Unidos las cosas están, bueno, ahora en Estados Unidos cada vez un poco mejor, pero mucho más lentas que en otras regiones del mundo donde se han empezado a ir todos los emprendedores de cripto. Y además es que no nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces vivimos los que estamos aquí en una burbuja y nos pensamos que todo el mundo es como nosotros, ¿no? Yo la semana pasada estuve en México y es alucinante el poco nivel todavía de conocimiento que hay al respecto, ¿no? Y lo digo en plan positivo, no negativo, ¿no? Sino de, joder, está todo por hacer, pero que tú les preguntas cosas ultra mega básicas, ya no os hablo de criptoactivos, sino de Bitcoin, y todavía están en la fase en la que podíamos estar en España hace 8 o 10 años, ¿no? Bitcoin, no, cuidado, eso no te fíes, que seguro que es una estafa, ¿no? Están en ese plan, ¿no? Hablo de gente cualificada. Entonces, bueno, yo creo que la oportunidad, como dices, Laura, es inmensa. Eneco, vamos contigo. Ahora, tengo por aquí una pregunta preparada. Bueno, Stablecoins, stablecoins, y tenemos que tocar la regulación, ¿no? Estamos en España, Europa, y te pregunto, ¿no? Con las CBDCs pues en camino en Europa y la presión regulatoria aumentando, ¿qué oportunidades ves tú para stablecoins en los próximos años, ¿no? Hablamos de stablecoins en general, no solo descentralizadas. Sí, pues lo curioso que pasa en Europa es, Europa pues tenemos la regulación MiCA, que supuestamente pues es una maravilla y que ayuda mucho a cripto, al sector cripto, porque pensamos que con regulación pues va a haber más adopción y puede crecer más. Lo que pasa es que en el mundo de las stablecoins, la regulación MiCA, que supuestamente tendría que ser buena, está hecha de una forma en la que da la impresión de que es, mira, como no podemos prohibir las stablecoins porque quedaría fatal, pues vamos a poner las stablecoins aquí en este marco regulatorio, pero vamos a poner tantas limitaciones que en la práctica vamos a hacer que no triunfen. Entonces, porque lo que queremos es meter nuestra moneda central, moneda creada por bancos centrales, CBDCs, el euro digital, y las stablecoins pues que estén ahí y que hagan lo que puedan. Las limitaciones son tan gordas que precisamente la mayor criptomoneda del mundo, o sea, la mayor stablecoin del mundo, USDT, pues no puede operar en Europa y más bien pues cualquier otra iniciativa también pues tiene tantas limitaciones que se la quieren cargar. Entonces, eso es lo que veo que, como suele pasar, pues demasiada regulación lo que hace es que se carga la innovación y la innovación se va a otros sitios. Creo que muchas empresas cripto, que podemos hablar de estos temas ya no solo de stablecoins, muchas empresas cripto ya se están yendo de Europa porque no hay todo tipo de trabas y muchas limitaciones en DeFi, por ejemplo. Bueno, leía esta semana, precisamente, no recuerdo el titular exacto, pero es algo así como que el 95% de las empresas que tenían intención de invertir en cripto en Europa han terminado en Estados Unidos.
¿no? Donde la regulación es clara, donde estamos hablando de una economía crypto-friendly y donde no nos ponen palos en las ruedas. Es que eso es, Europa, pues eso, somos líderes en regulación muy bien. Bueno, Regulación ella y regulación cripto. Super líderes, guay. Estaba un chascarrillo que digo para que no os durmáis. La semana pasada, ¿conocéis Ciudad de México? ¿Alguno? ¿Habéis estado en el Carlota Reforma, en el Ritz, en la planta? No. Bueno, el típico sitio, la mejor terraza para ver la ciudad, ¿no? Arriba del todo, del rascacielos y tal. Y estaba tomándome una piña colada el otro día y me la dieron con una pajita de plástico. Y dije, Dios, no me lo puedo creer. No se deshace la pajita, ¿no? Como las que te dan de cartón aquí en España. Vengo que la semana pasada en Y Dubái. podías quitar el tapón, ¿no? Estoy con el tapón y digo, qué bien estábamos sin el tapón este. Bueno, Jesús, a quien no le tengamos fichado, yo considero a Jesús, y lo he dicho en más de un evento, como el padre del DeFi en España. Sí. O sea, si hay un padrino o un padre, pues es Jesús, ¿no? Que lleva toda la vida evangelizando y trabajando sobre esto desde la práctica. Jesús, tengo aquí una pregunta para ti. Bueno, ¿qué tendencias observas ahora donde hay cada vez narrativas más recientes y sobre todo más cambiantes, ¿no? El año pasado tuvimos la narrativa de las meme coins, no parece si eso sigue vivo, si ha muerto. Tú sé que estás al loro de lo último que está sucediendo en todos los protocolos a nivel de gobernanza, tienes una participación bestial, seguramente seas el español que más participa en gobernanza en protocolos DeFi. ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo creo que fundamentalmente estamos asistiendo, sobre todo este año, bueno, de alguna manera, o las empresas se están dando cuenta que las ventajas competitivas de cripto son tan importantes que ya no pueden ignorar, como si dijéramos, el utilizar este tipo de paradigma. Yo creo que la creación de valor en los próximos años va a estar muy dirigida por este nuevo paradigma, es decir, va a ser muy complicado competir creando valor sin estar de alguna manera utilizando este nuevo tipo de formas de empresa. Estamos explorando cómo se hacen nuevas empresas, estamos explorando nuevos sistemas financieros globales y yo creo que eso al final de alguna forma nos va llegando poco a poco en narrativas. Entonces, bueno, yo creo que esas narrativas, aunque muchas veces pensamos que esas narrativas dirigen de alguna manera lo que luego pasa, yo creo que es al revés. Yo creo que cuando empezamos a ver que algo emerge o algo empieza a cambiar las cosas, empezamos a intentar explicarlo por qué está cambiando todo. Entonces yo creo que ya se explican muy bien cosas como Bitcoin, ya se explican muy bien cosas como DeFi. Creo que institucionalmente este año ya estamos intentando entender eso y de hecho el síntoma más claro es que vemos que empresas se ven obligadas a utilizar DeFi, pagos ya es un claro caso, Visa lo está utilizando, Mastercard, de repente vemos bancos que hace 5 años no querían ofrecer Bitcoin y ya se dan cuenta que este mercado, sin ese tipo de activo, se quedan parte de lo que va a ser todo lo que es el trading. Y bueno, las meme coin básicamente lo que demuestran un poco es que es muy fácil poner a cotizar cosas. Es tremendamente fácil poner a cotizarlas y es tremendamente fácil invertir en ellas globalmente. Eso con la moneda de Trump lo vemos y creo que contra esto es muy complicado competir. Entonces yo creo que lo que vamos a ver básicamente es que los mercados tradicionales poco a poco vamos a ir migrando a estos mercados globales y quien no esté aquí pues es como si cotizara en una bolsa pequeña. Entonces yo creo que vamos a ver narrativas este año, yo creo, más dirigidas por esos como digamos, casos de uso que ya son tan evidentes que no son, como no se pueden ignorar. Y creo que este año, probablemente con toda la regulación, vamos a ver realmente cómo empresas de cripto empiezan a comprar empresas tradicionales. Entonces, bueno, ya estamos viendo que Ether empieza a comprar empresas, estamos viendo Coinbase compra Deribit. Yo creo que eso va a ser cada vez más evidente porque esas empresas van a tener mucho más músculo. Incluso empresas cripto que empiecen a comprar bancos o operadores con licencias bancarias, sí, o ya sean más grandes y quieran dar... A día de hoy, Tether, de la que hablábamos antes, sería capaz de comprar Bankinter en cualquier trimestre. Nos acordemos que Bankinter a día de hoy no quiere o no piensa que es interesante el tema de cripto, pero se encuentra con una entidad que le puede comprar y que básicamente cada quarter está básicamente casi ganando en beneficios lo que vale su capitalización. Qué bueno. Bueno, Jorge, vamos contigo ahora. Jorge, pues otro de los grandes tapados del sector que ha hecho muchísimas cosas súper interesantes, que además tienes un track record de exits espectacular y, bueno, pues muy relacionado con el mundo de la inversión tú, ¿no, Jorge? Entonces, te hago una pregunta que tengo aquí un poco trabajada, un poco larga, pero yo creo que es pues, interesante para todos. Dado el panorama regulatorio global, ¿no?, que tenemos hoy en día en constante evolución alrededor de los activos digitales, ¿cómo deberían adaptar los inversores particulares
de alto patrimonio, ¿no? Los famosos high net worth individuals o los family offices, su enfoque hacia este nuevo tipo de activos. ¿Lo entienden? ¿Están fuera? ¿Están dentro? ¿Cómo lo ven? Sí, pues o sea, yo creo que cada vez lo están entendiendo más. Creo que es además una realidad innegable que es una clase de activo. O sea, quiero decir que es algo que parece una tontería de frase, pero es que hasta hace no mucho nos encontrábamos con que family offices y altos patrimonios te daban una respuesta similar a la que tú estabas aludiendo antes de México, ¿no? De, oye, esto vaya a ser que sea una estafa, lo que sea. Está claro ya que no. Está claro que por lo menos Bitcoin, por lo menos en el caso más conservador de este tipo de inversores, lo consideran una clase de activos a considerar en su construcción de portfolio. Eso no quiere decir que inviertan en ello, pero que al menos al construir el portfolio es uno de los assets que analizan seriamente y ven si tiene cabida dentro de su tesis de inversión y de su perfil de riesgo, etc., ¿no? A esto pues ayuda muchísimo los ETFs en Estados Unidos. En Europa hemos tenido productos cotizados de Bitcoin y de otros assets muchísimo tiempo, lo que pasa es que aquí todo es con menos bombo y platillo, ¿no? Pero aquí hay ETCs, ETNs, son otro tipo de productos parecidos. Pero esto pues ha dado un acceso muy fácil y de quitarte además un poco del, oye, ¿cómo lo custodio? ¿Dónde lo compro? ¿A través de quién? Luego, ¿cómo lo liquido? Tal. Entonces, eso ha ayudado muchísimo, por supuesto. Y entonces, lo que ocurre con eso también es que, al igual que hace unos años veíamos que solamente los más, digamos, avanzados eran los que estaban mirando Bitcoin, ahora estamos viendo que esos que eran los más avanzados saben que ya no tienen un edge frente a otros, no tienen una ventaja frente a otros grandes patrimonios, frente a otros grandes family offices por estar invirtiendo en Bitcoin, ¿no? Y entonces lo que están viendo ahora es, vale, ok, ¿y qué es lo siguiente, ¿no? Y entonces es cuando están empezando a mirar ya pues, assets más allá de Bitcoin, punto número uno. Punto número dos, estrategias de gestión activa, ya sea sobre solamente Bitcoin, oye, cuándo estoy largo y cuándo estoy neutro, estrategias de gestión activa sobre el mercado entero, pues de comprar, vender, posicionarte en distintos assets, estrategias neutras al mercado, pues ya sea largo o corto, ya sea arbitraje. Entonces se está abriendo un poco ese melón y también lo que se está abriendo es el empezar a entender que Bitcoin es un asset class y el resto de criptoactivos es otro asset class, porque el caso de uso no tiene nada que ver, el motivo es al final ambos son activos digitales, pero pues igual que un activo físico puede ser una botella y una mesa y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Por así decirlo. Y están empezando a considerar en su portfolio una cosa más como un store of value a muy largo plazo y lo otro un activo más basado en fundamentales de negocio, pues un poco más parecido a equities tecnológicas, ¿no? Oye, y en ese sentido, Jorge, ¿están acercándose o todavía están en fase de miedo a small caps, a tokens, a proyectos de baja capitalización, a gemas? O sea, yo entiendo que el institucional todavía está muy lejos de eso, ¿no? Está muy lejos de entrar de manera directa, de la misma manera que tampoco entra de manera directa en Bitcoin. Al final en Bitcoin entra a través de fondos cotizados, de productos cotizados, etcétera. Lo que sí que están haciendo es entrar en eso de una manera indirecta a través de fondos de gestión activa que sí que tocan ese tipo de activos. Cuando hablamos ya de microcaps o de proyectos muy venture, pues a través de fondos de venture capital, pero consiguiendo exposición a ello a través de gestores que sí que están muy metidos. La tenencia directa queda mucho y seguramente no se llegue a dar de manera totalmente directa. O sea, seguramente los ETFs, por ejemplo, pasen a un segundo plano en favor de pues, esos bancos que comentaba también Jesús, por ejemplo, creo que lo comentabas tú, ¿no? que estaban, pues que hay muchos bancos pues, como tipo BBVA, tipo pues, otros que están empezando, Santander mismo, están empezando a ofrecer brokeraje, ¿no? Entonces seguramente, oye, una vez que tú puedes comprar a través del Santander y el Santander te lo custodia, el BBVA, ¿para qué quieres un ETF, ¿no? Claro, muy interesante. Bueno, volvemos por aquí. Laura, volvemos contigo a otra pregunta, pues sobre todo muy relacionada quizás con tu trabajo del día a día, ¿verdad? He dicho, el pajarito, que estás entre Madrid y Dubái, pero también has estado viviendo en Londres, ¿verdad? Bastante tiempo. Sí. Entonces, ¿qué diferencias ves entre países en términos de adopción y percepción del ecosistema por parte de la prensa? Porque la imagen que tenemos nosotros desde España es muy parcial, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Pero tú que te mueves con medios y con gente de todos estos sitios, ¿cómo lo ves? Bueno, pues muy buena pregunta porque súper parcial todo el tiempo. O sea, lo que tienes es el nicho, por así decir, de criptomedia, ¿no? Con el que trabajamos también, pero luego ves que
dependiendo de la narrativa, dependiendo de la historia o de la noticia, cambian y también se trasvasan a medios bastante más generalistas o de tecnología, etcétera, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, Trump ha lanzado su meme coin, o, por ejemplo, ha pasado lo de Milei, el escándalo de Libra y tal. Y entonces esto al final sale por todas partes. Entonces cuando me llama mi madre y me dice, ¿ha lanzado Trump una meme coin? Y yo, sí, mamá, sí, eso ha pasado, ¿sabes? O sea, esas cosas que no tal. Entonces, a nivel de percepción, sí que es verdad que, sobre todo en España, en LATAM quizás no tanto, porque en LATAM la adopción, o sea, han sido mucho más abiertos y positivos a la hora de educarse, o sea, de esa barrera de educación a intentar bajarla o intentar superarla. En España sigue siendo súper parcial, pero muy negativo y tiene unas connotaciones súper negativas. En cambio, en el resto del mundo, y luego tienes mercados que son muy localizados también, es bastante más positivo, es qué va a pasar, es un poquito más abierto en cuanto a qué puede pasar en el futuro y todo el mundo está pensando qué va a pasar en nuestra economía, va a haber un brain drain, va a haber esa fuga de cerebros donde se van a ir muchísimas empresas dependiendo de la regulación a un sitio o al otro. Y la prensa lo refleja. O sea, básicamente lo que vemos es un reflejo de lo que es. Ahora, la prensa es muy potente y nuestro trabajo el día a día es posicionar a proyectos que quieren levantar capital, que quieren legitimizarse, que quieren conseguir usuarios o que quieren hacer una exit, por ejemplo. Entonces, nuestro trabajo es importante en ese sentido porque entre bambalinas les ayudamos a salir o a no sacar a relucir X aspectos, por ejemplo. O sea, quizás también la lectura que podemos hacer es que, como todo, o como la mayoría de las cosas que nos ocurren en España, aquí hasta la prensa está de alguna manera como politizada, ¿no? Muchísimo. Hay que hablar mal de esto Sí. porque es lo que se lleva Sí. y en otros sitios no ocurre eso. Sí, y luego, bueno, sabes qué noticias se van a entender o no se van a entender. Al final el status quo cambia mucho, pero el status quo, hay una frase en inglés es muy mítica que es read the room, ¿sabes? Siempre saber en qué contexto estás y a partir de ahí decir, vale, ya sé más o menos por dónde van a ir los tiros, de cómo se va a percibir una noticia, ¿no? Ese framing que tiene la prensa. Qué interesante. Eneco, seguimos contigo porque vamos a ir contrarreloj. Bueno, Stable, ¿cuál es tu visión sobre el futuro de las stablecoins? ¿Hay mercado para nuevos modelos y jugadores? Conociendo que encima en el pasado hemos tenido algún proyecto fallido con muy buena pinta, ¿no? Todos recordamos el caso de Terra, etcétera. ¿Cómo lo ves? No, curiosamente, las stablecoins, lo que está pasando es que me sorprende que incluso gente de finanzas tradicionales, de estos que no entienden Bitcoin ni aunque se lo cuentes 1000 veces, de repente dicen, oye, cuéntame un poco esto de las stablecoins porque es la leche que puedas transferir dinero desde 100 millones desde Canadá hasta Japón en 3 segundos, cuéntame cómo va esto. Entonces, parece que por fin, igual, por eso se considera ahora las monedas estables como el principal caso de uso de cripto, ¿no? Y encima, lo que te digo es que parece que hay gente del mundo tradicional que empieza a entenderlo. Y luego, pues, que Stripe comprara una empresa de stablecoins por 1000 millones para ya dedicarse a transferencias internacionales. Parece que las stablecoins ahora están de moda. Entonces, es un mercado muy competido, salen jugadores todos los días, pero también pues, el crecimiento es gordísimo. Se calcula que de 200.000 millones de market cap, pues en unos años va a ir a 3 trillones americanos, que yo creo que puede ser incluso más. Y entonces, pues vemos que cualquiera que entre ahora pues va a crecer, va a estar en un mercado que es, vamos, súper incipiente y que habrá mercado para todos. También dentro de las monedas estables pues se ve la tendencia a lo que ahora se llama yield bearing stablecoins, que es lo que estamos haciendo nosotros. Son stablecoins que te dan un interés. Entonces, un Tether o un USDC que no te dan yield, pues la gente parece que va a ir migrando. Esto no lo digo yo, que lo dice JP Morgan, en un estudio que dice que la tendencia es que en unos años el 50% del mercado de stablecoins sea stablecoins que dan un interés, que es como lo que hacemos nosotros en Stable, ¿no? Entonces, eso ve un poco las tendencias. Y que es un mercado pues muy creciente en el que pues cualquier player que no lo haga mal pues crecerá con la ola. Bueno, Eneco, además, tenemos suerte los que estamos aquí porque dentro de nada, el mes que viene, ¿no? Vas a lanzar finalmente Stable y es el primer proyecto serio stablecoin impulsado por españoles a nivel mundial. Entonces esto, oye, un aplauso, por favor, que se lo merece. Sí, gracias. Lleva mucho tiempo currándoselo. No, oye, que es cierto, bueno, que como decía Miguel, al final en el ecosistema cripto en España, no sé, para lo bueno y para lo malo nos conocemos todos. Para lo malo, pues porque hay 4 gatos, ¿no? Y lo bueno es que la verdad es que es muy colaborativo el espacio. O sea, yo creo que al final pues vamos haciendo cosas y como el mercado es tan grande no nos consideramos competencia, porque al final es, oye, mira, pues hacemos esto juntos tal, porque el mercado es gigantesco, da igual que uno haga lo mismo que el otro. Sí, genial. Gracias, Eneco. Jesús, vamos por ti, nos quedan 3-4 minutos.
Tengo aquí la segunda pregunta para ti. ¿Qué papel crees que jugará Ethereum? Joder, tema súper de moda, ¿no? Con toda la crisis interna que está viviendo. ¿Estamos ante una reconfiguración del protagonismo en el ecosistema? Oye, yo creo que lo que hay básicamente, y nos hemos dado cuenta un poco, Ethereum ha sido una fundación que de alguna manera se ha centrado mucho en la parte de tecnología. Y creo que estamos empezando a entender, y estamos empezando de alguna manera a entender cuáles son los modelos de negocio y cómo estos proyectos son sostenibles. Entonces yo creo que Ethereum básicamente se está enfrentando un poquito a ese momento donde tiene que empezar a tener más gente económica y quizá menos gente en las pesos. Entonces, bueno, yo creo que el debate básicamente, y es para todas las L1s, es realmente qué es Ethereum como activo. Y yo creo que Ethereum como activo para mí, y estábamos discutiendo mucho con la fundación, para mí es una economía digital. Y es complicado valorar economías digitales. Entonces yo creo que tienen que entender que es una economía digital, que tienen que tener un montón de proyectos, que tienen que tener algo de captura de comisiones, porque eso es, en una economía que el Estado se queda sin comisiones, es muy complicado que realmente se ponga la infraestructura necesaria. Hacía un artículo de la curva de estas curvas creo que era de Farc, que lo que decía básicamente es que si un Estado empieza a tener muy poquitos impuestos, no puede dar soporte a toda su sociedad, claro. Que tampoco hay tantos. Yo creo que se está redefiniendo todo, creo que esto de alguna manera va a configurar el activo nuevo y creo que la nueva forma que vamos a tener que entender todo este activo es entender cómo funcionan esos incentivos en economías digitales. Y yo creo que es ahí donde se está discutiendo mucho, donde se está poniendo un poquito más hincapié y creo que Ethereum tiene que empezar a entender que es una economía digital, no solo es una tecnología. Muy bien. Entonces, conclusión sí. Para arriba. Conclusión, deberían cambiar una serie de cosas para que realmente puedan potenciar esa economía. Si realmente no cambian esos últimos cambios, yo creo que han colapsado de alguna manera los ingresos que tenía la infraestructura, eso se ha implicado en el precio, decía un artículo justo en agosto, y creo que tienen cosas que pueden cambiar. Si eso se cambia, desde luego creo que vamos a ver que esa economía va a florecer, si no, florecerán otras economías. Bueno, hay seguramente parte de la gente más brillante del mundo esté alrededor de Ethereum, o sea que sí. Es probable que se reconfigure y que vivamos una nueva Aunque es gente muy brillante en tecnología, pero no diría que a lo mejor en la parte negocio, financiera, ¿no? Que han sido generalmente bastante, como si dijéramos, sensibles con todo lo que es especulación, sí. Lo sean. Ya. Jorge, vamos contigo. Última pregunta del panel. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que los inversores suelen pasar por alto al entrar en los mercados de activos digitales y cómo podrían gestionar mejor estos riesgos? Pues, o sea, son muchísimos, ¿no? Pero por enfocarnos un poco tal vez en los que también al público puedan serles más útiles, o sea, en cripto nos encanta decirlo de not your keys, not your crypto, ¿no? Que es una opción, ¿no? O sea, quiero decir, el tú tener tu wallet y el tú tener tus keys quiere decir que, oye, que eso es tuyo, nadie te lo puede intervenir, efectivamente, y eso te protege de un riesgo, que es el riesgo, pues, digamos, del intermediario y del Estado, ¿no? Del banco y del Estado. No obstante, te expone también a otras cosas, ¿no? Te expone a que, oye, pues, yo no tengo mi dinero en casa, lo tengo en el banco, porque en casa me pueden entrar los cacos, ¿no? Hay formas de solucionar eso, pero al final creo que es importante tener en cuenta que, y yo he conocido casos donde hay pues, gente que tiene mucho dinero invertido en cripto, ¿no? Y lo tiene todo, digamos, en una misma manera de custodia y lo acaba perdiendo por A o por B, ¿no? Entonces, yo creo que está empezando a tener adopción institucional cripto precisamente por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los ETFs, por ejemplo, permiten una manera de tener cripto sin tener que comerte y quebrarte la cabeza en cuanto a la parte de seguridad. Los fondos de inversión te permiten exactamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque hasta que la experiencia de usuario no se mejore lo suficiente como para que sea muy sencillo no solamente tener tus criptos en autocustodia, sino también a través de cuentas de smart contracts y demás, poder recuperarlos de manera sencilla, hacer un setup de manera que sí que la puedas recuperar, etcétera. Y hasta que los contratos inteligentes no tengamos una manera realmente de hacerlos más seguros, ya sea a través pues, de auditorías automatizadas con inteligencia artificial, ya sea en algunos casos con tecnología de conocimiento, de pruebas de conocimiento nulo, de zero knowledge proofs, etcétera, el riesgo realmente de tú operar por tu cuenta es mucho más alto, ¿no? Que el de operar a través de un agente centralizado, de finanzas centralizadas. Ojalá no sea así en el futuro, porque yo soy un fervor creyente en el ethos, ¿no? del Web3, pero a día de hoy lo es. Y creo que es algo que se subestima muchas veces
y que muchas veces por no, digamos, incurrir en el gasto de un tercero, el coste puede ser mucho más grande, ¿no? Genial. Bueno, yo seguiría haciendo preguntas. Sé que vamos mal fuera de tiempo ya. Os invito a que nos preguntéis cualquier cosa a título personal ya fuera. Y nada más, me queda agradeceros, Laura, Eneco, Jesús, Jorge, la participación en la mesa redonda. Muchísimas gracias a todos y nos vemos por ahí. Gracias.